Durante mi gobierno de 1970 a 1976, como Luis Echeverría, me propuse a fortalecer el Estado, apoyar a los sectores más vulnerables del país, impulsar el gasto público y programas sociales con la intención de generar mayor igualdad. Sin embargo, enfrenté serios problemas, como la inflación y la devaluación del peso, lo que afectó la economía de muchas familias. Reconozco que a pesar de mis esfuerzos, mi sexenio estuvo marcado por dificultades económicas y una creciente inconformidad social. Soy José López Portillo, presidente de México en los años 70. Durante mi gobierno enfrenté una fuerte crisis económica, pero también impulsé el crecimiento gracias al descubrimiento de grandes reservas de petróleo. Aposté por el desarrollo petrolero para fortalecer al país, aunque también tomé decisiones que generaron deuda y problemas económicos a futuro. Mi sexenio marcó una etapa importante en la historia económica de México. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con el profesor Alfredo Corrales Bueno. ¿Nos podría platicar un poco de su experiencia profesional? Así como no. Mire, soy egresado de la primera generación del Colegio de Bachilleres. Además, soy maestro jubilado de telesecundaria y del mismo Colegio de Bachilleres 3. Tengo una preparación que abarca desde la especialización en Historia, la licenciatura en Ciencias Sociales, además 2 maestrías, una en Desarrollo Educativo y otra en Pedagogía Crítica. El propósito de esta entrevista es conocer la situación socioeconómica de México del año 1970. ¿Nos podría platicar un poco de su vivencia en esa época? Así como no. En 1970 empieza el gobierno de Luis Echeverría. Mi experiencia pues se remonta a algunos años antes, puesto que yo iba junto con mi papá, podríamos decir un hueso colorado de priista. Yo lo acompañaba a los distintos mítines, entonces pues más o menos me sabía cómo era el movimiento ahí. Después empiezo a trabajar, ya estando en el Colegio de Bachilleres, empiezo a trabajar y pues te puedo hablar de lo que fue la inflación, de lo que fueron los movimientos, no sé, políticos, sociales y económicos de esa época. No sé qué es lo que pretendas saber. Sí, eso me interesa un poco. ¿En qué momento comenzó a notar que el dinero rendía menos? Bueno. Durante el gobierno de Luis Echeverría fue un gobierno populista. Pretendía llevar el país por cierto carril económico en el cual, ¿cómo diríamos?, abrirlo al mundo. ¿Sí? Tan es así que en aquel entonces, por el 70 más o menos, 71, se crea el polo turístico de Cancún. Entonces ya el extranjero ya no nada más venía a Guadalajara, a México, a Puebla, a Monterrey, a Zacatecas, sino que además empieza a visitar playas hermosas como las del Caribe en Cancún, y a partir de ahí pues las playas no tan hermosas, puesto que son de arena oscura, en Veracruz y en Mazatlán. La península de Baja California todavía no se abría al turismo, era un vil desierto realmente. Y pues es cuando empieza a darse esa apertura de México, sobre todo teniendo en cuenta que ya había pasado en el 68 las Olimpiadas, y en el 70 se da el primer Mundial de Fútbol aquí en México, precisamente durante el gobierno de Echeverría. Después, en el aspecto económico, el trabajo pues se batallaba igual que en cualquier época, puesto que hay menos trabajos que la oferta, o más bien dicho, se oferta menos trabajo que lo que es la demanda de trabajo por parte del pueblo. Resulta que el salario era aproximadamente unos 30-35 pesos, el salario mínimo, y el dólar al principio del gobierno de Echeverría estaba en 12.50 pesos por dólar. Ahorita no podemos compararlo, ahorita te digo por qué. Cuando ya casi al final del gobierno de Echeverría se da la gran inflación y el dólar se va hasta 20 o 22 pesos por dólar. Es decir, hay una devaluación inmensa con respecto a esa moneda. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nosotros dejamos de producir. Sí, nosotros dejamos de producir, y el cambio que se da en el patrón oro al patrón dólar a nivel mundial. Sí, es decir, antes todo se evaluaba en oro. La producción se compraba en oro, las monedas tenían que estar respaldadas por oro en cualquier país. Pero en aquel entonces se cambia del patrón oro al patrón dólar.
Y a partir de ahí, por ejemplo, el petróleo deja de comprarse en oro y se empieza a comprar y a evaluar en dólares. Por eso ahorita tenemos todavía una economía evaluada en dólares. Ahora, te decía, no podemos decir, es que eran 12.50 y ahorita está en 20, no ha subido mucho. No, hubo una época, mucho después, allá por el 94, 95, en que el peso se devalúa a tal grado que tenemos el valor del dólar a 3,000 y fracción. Y tenemos que recortarle 3 ceros a la moneda. Y entonces, en lugar de que fueran 3,000 y fracción, fueron 3 puntos y fracción. Volvimos a tener numeral, es decir, de tener centavos y pesos. ¿Sí? Se habían quitado por completo. Y en la actualidad, pues está a 18, 19, 20 pesos el dólar. Pero que si nos vamos a lo que es los 3 ceros de la moneda, pues serían 20,000 pesos o 18,000 pesos. Pero no con lo que se compraba en aquel entonces. A pesar de esa devaluación, la canasta básica alcanzaba. Por ejemplo, en el 76, yo trabajaba para el municipio de Chihuahua, haciendo pues labores que me alcanzaban, ¿no? Por ejemplo, estuve trabajando en parques y jardines, estuve trabajando en bacheo, estuve trabajando en el antirrábico y ganaba 64 pesos 10 centavos de salario mínimo. Me pagaban por decena. Y con eso me alcanzaba, puesto que yo me había salido de la casa, yo vivía acá aparte, junto con unos camaradas, yo pagaba la mitad de renta, la mitad de luz, la mitad de agua. Me alcanzaba para eso, me alcanzaba para mantenerme, me alcanzaba para llevar a la novia al cine, a veces íbamos a bailar, sí, me alcanzaba para todo. Y ahorita, pues no alcanza. ¿Algo más? ¿Qué cambios observó en la sociedad durante estos años? Ok, bueno, a finales del gobierno de Echeverría y durante todo el gobierno de Echeverría, pero sobre todo al final, se ve la gran represión que hay, cambios sociales y políticos, hay varios, se va más a la clandestinidad todavía de lo que estaba el Partido Comunista Mexicano, que existía desde por allá de 1921 aproximadamente, pero se le da a esta etapa un nombre que se le llama el halconazo. Y durante toda esta época, la política estaba dominada por un partido, el PRI. Los demás partidos pues no tenían mucho arraigo, sobre todo porque la gente en aquel entonces decía, bueno, a ver, gánale al PRI. Y como a mí no me gusta ser perdedor, pues votaba por el PRI. Así es que nunca habría ese cambio. En aquella misma época se da una gran campaña política por parte de uno de los secretarios de gobierno llamado José López Portillo, que va a resultar el único candidato a nivel nacional para la presidencia. Partidos como el PAN, por ejemplo, o el PPS, Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y pues se van junto con el PRI, lo toman también como candidato, ¿sí? El PCM o Partido Comunista Mexicano sigue estando en la clandestinidad. Ya durante el gobierno de López Portillo se instituye una nueva ley de organizaciones populares y partidos, ley de organizaciones populares y partidos electorales, la LOPE, algo así se llamaba. La LOPE, en ella se permite que el Partido Comunista y todos los demás partidos que no estaban dentro de la boleta se conviertan en partidos, eran movimientos que se convierten en ese momento en partidos políticos ya estructurados dentro de la ley. Con eso se evita una revolución, una nueva revolución, un nuevo levantamiento armado. Ya durante la época anterior había habido varios levantamientos, había habido varios problemas que había tenido el gobierno, precisamente por su forma completamente, podríamos decir hasta cierto punto monárquica. Un partido único prácticamente, que era el PRI, porque era el único que descollaba. Durante el gobierno de López Portillo, la situación económica cambia. El petróleo adquiere un gran precio, ¿sí? Se eleva a más de 100 pesos. Entonces, lo que hace el gobierno es utilizar todos los excedentes del petróleo, es decir, todo lo que queda por encima del precio estimado. En cada año se hace un precio estimado del petróleo, y lo que viene extra ya son excedentes, ¿sí? Para ese precio estimado es para el presupuesto que se va a utilizar. Y ese precio estimado, ese precio excedente lo van a utilizar para desarrollar la agricultura. Cosa extraña, no se desarrolla la industria, pero en la agricultura surge un lema que dice que solo los caminos queden sin sembrar, ¿sí? Entonces,
en ese momento también los bancos tienen un gran auge. En ese momento es más lo que te daban de interés por cualquier centavo que ahorrabas que lo que ahorrabas. Llega el momento en que hay gente que pide dinero, al cabo es muy poco lo que me cobran, y es más lo que, y luego lo metían al mismo banco o a otro banco y les pagaban los intereses, y con esos mismos intereses pagaban el capital que habían pedido. Así, pero desgraciadamente el auge petrolero pues se va como siempre por el caño, diríamos, porque los movimientos socioeconómicos mundiales, la geopolítica mundial, pues va a hacer que caiga. En aquel entonces van a surgir, por ejemplo, la Liga de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que aún en estos días pues siguen los remanentes de ellos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces también se va a explotar más el petróleo en Kuwait, en Irak, en Irán, en Arabia, en todos esos países del Medio Oriente, y eso es lo que va a hacer que el petróleo baje y nosotros nos quedemos inflando en la loma. Por aquel entonces también se va a venir una nueva devaluación, y a partir de ahí seguimos con devaluaciones. Para concluir esta entrevista, ¿usted considera que esta etapa fue favorable para nuestro país? Bueno, en el aspecto político, creo que sí, porque todos los partidos políticos que se formaron en aquel entonces y de los cuales se derivan los actuales, como por ejemplo Morena, que se fue derivando a partir de todos estos partidos, entre otros el Partido Comunista Mexicano, entonces, y de la Unión y el cambio que va surgiendo de ahí, claro que es favorable. Considero que la sociedad se empezó a politizar, ya no nada más era al cabo el PRI gana, no, y a partir de ahí empieza a darse este cambio, y llega el momento en que, por ejemplo, en el 85, tiembla en la Ciudad de México, surge un temblor, pero se dice que también aquí en Chihuahua tembló. ¿Por qué? Porque cayó el gobernador del estado por permitir que don Luis H. Álvarez, candidato del PAN, llegara a la presidencia municipal de Chihuahua. Es decir, claro que es favorable, aunque López Portillo termina en el 82, pero todo esto es repercusión de aquella época. Económicamente hablando, bueno, pues todos los países tienen altas y bajas, por supuesto. Hay crisis económicas que no necesariamente se derivan de lo que es el país, sino que es parte de la geopolítica mundial. Entonces, claro que todo cambio es favorable. Depende de si lo aprovechemos o no. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Muy amena su charla. No, gracias a ustedes por entrevistarme y pues permitirme expresar un poquito de lo que creo que es nuestro país. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Cuénteme un poco sobre usted. Bueno, soy originario de aquí del estado de Chihuahua. Tengo 74 años, mi nombre es Adrián Botello Mendoza. Y pues puedo decirle que fui testigo de una época muy difícil en México, tanto económica como política. Pues considero que estuve informado de los acontecimientos. Dígame, ¿cuántos años tenía usted cuando estaba en el gobierno de Luis Echeverría? Tenía alrededor de 18 años cuando gobernó Luis Echeverría Álvarez. Pues fue uno de los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, que predominó como partido político principal durante 90 años. Voy a hacer unas preguntas. ¿Recuerda algún momento de su vida que le haya hecho sentir incertidumbre o preocupación por el futuro del país? Sí, por ejemplo, en el periodo de la presidencia de José López Portillo, se dio una devaluación de la moneda mexicana, y posteriormente en el periodo de Carlos Salinas de Gortari también una devaluación muy importante del peso. Y pues hubo escasez de empleo, y el empleo casi siempre fue muy mal pagado. Muy bien. ¿Cómo cree que afectaban las condiciones de trabajo en su calidad de vida y en su familia? Pues había escasez de empleo, se pagaba, era mal remunerado, y pues la inflación siempre estuvo por encima de los sueldos, había muy poco poder adquisitivo y había muchos problemas por la vivienda. Los trabajadores no tenían mucho acceso a lo que hoy se llama el Infonavit.
¿Cómo describiría usted el impacto de la inflación en su vida diaria? Bueno, pues el impacto de la inflación fue que había escasez de empleo y el poco que había era muy mal remunerado, se redujo mucho el poder adquisitivo de las personas, entonces pues ese fue un impacto para la mayoría del pueblo, porque pues había poco poder adquisitivo y los precios andaban por las nubes y pues poco a poco fue tomando un rumbo más positivo la vida económica nacional. En aquellos tiempos, cada sexenio eran camadas de nuevos ricos. Y había escándalos de de riqueza inexplicable y de cómo propiedades valuadas en, por decir, un político compraba un terreno que le valía 80 millones, pero hacían una compra y le ponían 8 millones. Y así, o sea, eran escándalos de corrupción, de nepotismo. El nepotismo es, por ejemplo, que un presidente municipal, un gobernador tenga en puestos claves a su esposa, a su cuñada, a su tío, a su sobrino. Sí, ese es un ejemplo de nepotismo, que tengan un poco más de vocación de servicio. ¿Sí? Porque hay gente que tiene vocación de servicio y otros que buscan el hueso pues para hacer una feria. Sí, no buscan eso, para ganar. Sí, les importa que eso, lo que pase. Una vez yo le iba a hacer un trabajo a un licenciado y yo le sugerí, le dije que pues había que sacar un permiso en el municipio, porque eso se debe hacer cuando vas a iniciar una obra. Entonces, corres el riesgo de que si no lo haces de sacar el permiso, vienen los inspectores De seguridad, ¿no? Y todo eso. no, los inspectores de catastro del municipio a checarte si tienes permiso. Si tienes el permiso no hay ningún problema, si no te clausuran la obra, te ponen unos celos ahí para que nada, hasta que no pagues. Sí. Entonces, pues ¿El gobierno entendía las necesidades reales del país y de las personas? Pues pienso que sí, los gobiernos saben las necesidades de su pueblo, pero optan por mirar hacia otro lado y no hacerse cargo por intereses creados por empresarios muy ricos o cuestiones así. Sí, enfocaban más en lo que ganaban ahí. Sí, exactamente. Cada sexenio eran camadas de nuevos ricos. ¿Qué cambió? ¿Qué era lo que observaba usted en la sociedad? ¿Había preocupación? ¿Se veían enojados con el gobierno? ¿Qué era lo que veía principalmente? Pues poco a poco se fueron destapando escándalos de corrupción, de las policías, de los ejércitos, del ejército mexicano que cometía muchas tropelías y de políticos que se enriquecían de la noche a la mañana y despojos de tierras a campesinos por parte de terratenientes ricos. Y pues todo eso se sabía, pues el gobierno se encargaba de minimizar las cosas, pero poco a poco pues se fue sabiendo hasta que el pueblo estuvo consciente de todo lo que pasaba. ¿Tiene algún recuerdo de esa época que lo haya marcado y lo recuerde ahora y tenga algún sentimiento de... Pues en el año de 1968, cuando gobernaba Gustavo Díaz Ordaz, hubo un estallido social que el gobierno masacró a los estudiantes en los edificios del complejo habitacional de Tlatelolco, ¿sí? Más específicamente en un ala en el edificio de Chihuahua. El ejército censuró y disolvieron esas protestas. ¿Sí ocultaron mucho lo que sucedió? Y disolvieron las protestas a base de tiros, se reprimieron aquello, y muy brutalmente hubo bastantes estudiantes muertos, incluso hasta civiles, que no la debían ni la tenían. El gobierno llegó y arrasó con todo, con el ejército. Sí. Bueno, muchísimas gracias por darme su tiempo. Aprendí que antes la gente tenía que adaptarse mucho porque el dinero no les alcanzaba y los precios subían constantemente. Me hizo darme cuenta de que no era fácil cubrir las necesidades básicas, tal y como lo es hoy. Tenían que hacer muchos sacrificios, así como actualmente mucha gente los tiene que hacer. Creo que eso nos tiene que hacer
pensar el que tenemos que empezar a tener más cuidado cómo gastamos el dinero, ya que vivimos en un país lleno de corrupción y de malos actos del gobierno. Por lo que la enseñanza que me deja es que debemos valorar más lo que tenemos, ser más responsables con el dinero y también informarnos sobre lo que pasa con el país, para así no poder vivir injusticias. Bueno, yo aprendí que muchas personas vivieron por momentos difíciles, por la inflación y por los salarios bajos, lo que hacía que fuera complicado salir adelante. Creo que eso se relaciona con la actualidad, porque aún hay muchas familias que pasan por lo mismo. La enseñanza que me deja es tratar de esforzarte, sino también de buscar cambios para que mejore la situación en la actualidad. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que antes la gente vivía situaciones económicas más complicadas de lo que imaginaba, como la inflación y los bajos salarios. Aprendí que muchas familias tenían que esforzarse muchísimo para salir adelante. Siento que esto se relaciona con la actualidad de México, porque aunque han cambiado cosas, todavía hay problemas parecidos como el costo de vida. Creo que la enseñanza más importante es valorar lo que tenemos y aprender de esas experiencias para no repetir los mismos errores como sociedad. La verdad, al escuchar a estas personas, me di cuenta de que la situación antes era bastante complicada y que muchas veces tenía que adaptarse a cambios fuertes en la economía. Aprendí que cosas como la inflación se afectan mucho en la vida diaria, no solo en teoría. Siento que esto se conecta con la actualidad porque todavía vemos problemas parecidos, aunque de forma diferente. La enseñanza que me deja es que debemos estar más conscientes de lo que pasa en el país y no dar por sentado que tenemos lo que tenemos, porque todo puede cambiar con el tiempo. Sinceramente, escuchar estos testimonios me dejó pensando bastante. Me di cuenta de que muchas de las cosas que hoy damos por normales antes eran más difíciles, sobre todo en lo económico. Aprendí que la gente tenía que adaptarse y buscar la manera de salir adelante aunque todo estuviera complicado. También siento que sí hay conexión con lo que vivimos ahora, porque algunos problemas siguen existiendo. Al final, esto me enseñó a valorar más el esfuerzo de otras generaciones y entender que lo que pasa en el país sí nos afecta a todos. Escuchar la historia de estas personas que lo vivieron en carne propia nos hace ver que la historia no solo se queda en libros o cuadernos, en fechas o nombres de presidentes importantes, sino en cómo una persona lo vivió, cómo sufrió, cómo batalló para conseguir algo tan necesario y tan esencial como la comida, vivienda, un lugar donde estar seguros. Todo eso se complicó por los sexenios de estos presidentes. Esto nos hace ver que el futuro de México depende de cómo tratemos lo que dejó el pasado y lo hagamos en el futuro. Hay que ir por un México más desarrollado, viendo la historia de las personas que vivieron mal y evitar que eso vuelva a suceder. Tomar decisiones responsables y administrar bien los recursos fue algo que los sexenios pasados no lo lograron hacer. Querían aislar a la sociedad y terminaron afectándola más. Ahora con los congresos nos damos cuenta que no solo puede recaer en presidente, sino dos cabezas piensan mejor que uno o incluso varias y así toman mejores decisiones para el país. Al escuchar los testimonios nos damos cuenta cómo en realidad vivieron y nos transmiten lo que sintieron en ese momento, lo que una presentación no puede hacer, y nos damos cuenta cómo es importante tomar las decisiones desde el poder. Aprendí que la situación económica afectaba todo, desde el trabajo hasta la vida diaria de las personas, y que muchas veces no tenían muchas opciones para mejorar. Siento que hoy en día todavía pasa algo parecido porque aunque hay más oportunidades, no todos pueden aprovecharlas por igual. Escuchar esto me hizo pensar que debemos valorar las oportunidades que tenemos y esforzarnos más, pero también ser conscientes de los problemas que siguen existiendo. Mucho la economía y el día de las personas, afectando cosas como el empleo y los precios. Siento que hoy sigue pasando igual, por lo que ocurre en el país implica directamente a nosotros. Escuchar estas experiencias me enseñó que es importante estar informados, opinar y participar más, ya que esto nos puede apoyar a que las cosas cambien en el input.